Mi experiencia con Uber in America ha sido buena, pero cada experiencia es distinta. Hola, mi nombre es María Isabel. Actualmente soy Uber en el estado de Pensilvania. Ya casi voy a cumplir 2 meses acá. Y en este video quiero compartirles cómo ha sido mi experiencia con la agencia desde que inicié hasta ahora. Bueno, al momento de yo elegir la agencia me aseguré de que fuera una agencia grande para que no se me dificultara al hacer match, debido a que si es una agencia pequeña quizás no tenga tantas familias. Eso por el lado. Lo otro que también es importante tener en cuenta es el precio. Hay agencias que pueden ser más costosas que otras y pues digamos que si bien cada agencia puede variar en algunas cosas, o sea, el resultado es el mismo, o sea, vas a ser au pair, puede que ganes lo mismo, entonces, pues si puedes elegir entre las grandes, la que sea más económica, creería que es mucho mejor. Adicionalmente, otro aspecto que es importante es mirar el tema de los requisitos. Los requisitos básicos no varían, o sea, son los mismos en cada agencia, pero algunas agencias son más exigentes que otras. Por ejemplo, en mi caso yo tuve que presentar entrevista y un examen donde evaluaban mi listening y mi speaking. Entonces, por ejemplo, hay otras agencias que solamente hacen una entrevista muy corta en inglés. Mi entrevista fue bastante extensa y toda la información fue en inglés. Entonces, como mirar de pronto cuál es la agencia que más se ajusta a lo que estás buscando. Bueno, entonces yo recuerdo que la agencia me la recomendó una profesora con la que yo estaba tomando clases de inglés en ese momento, porque yo había sido rechazada por otra agencia, entonces estaba buscando otra. Ella me recomendó Kiosk Open in America. ¿Qué pasa? Open in America es la agencia acá en Estados Unidos, pero en el caso de Colombia hay dos agencias, no sé si intermediarias o cómo decirlo, pero o sea, las agencias que trabajan en Colombia con Open in America son Kiosk y Trotamundo. ¿Cuál es la diferencia? La verdad, creo que ninguna, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo, lo único que cambia es el nombre y las personas que quizás te van a atender, pero en general es lo mismo. Bueno, entonces a mí me hablaron de Kiosk, entonces esa fue la agencia que yo contacté, yo entré a la página, escribí al WhatsApp, le dije estoy interesada en el programa de Au Pair, entonces me enviaron un enlace para inscribirme a una charla informativa, ahí nos dieron como todo el paso a paso, nos hablaron de qué era el programa y toda esa información que yo básicamente ya la sabía, eh, pero pues estaban explicando cómo era el proceso. ¿Y qué pasa con esta agencia? Que yo lo que tenía que hacer era empezar a llenar el perfil, o sea, nos dieron el enlace y podíamos empezar a llenar el perfil gratis. El perfil es el que van a ver las familias al momento de tú estar en línea. Entonces yo empecé a llenar mis fotos, mi experiencia con niños, mis estudios, porque quería ser au pair, los documentos que ya tenía como pasaporte, mi licencia nacional, y bueno, todo eso. Y ya después recuerdo que cuando yo había empezado a llenar mi perfil, que estaba en ese proceso, fue cuando me contactó la asesora. Entonces, bueno, así fue como mi proceso. Yo empecé a llenar perfil, me contactó la asesora, me dijo, hola María, yo soy tu asesora, cualquier duda que tengas no dejen de decirme. Y yo como que, bueno, a veces tenía dudas, le iba escribiendo. Luego el siguiente paso era, si querías empezar a hacer la entrevista, tenías que hacer primero un English check. Un English check es básicamente una llamada donde la asesora te hace unas preguntas básicas para revisar cómo está tu nivel de inglés. Entonces yo le dije, sí, quiero hacer el English check. Ella me llamó, me fue bien, me dijo, listo, estás preparada para presentar la entrevista. Entonces luego de eso, lo que hice fue que efectué el pago. Eso sí, este pago no era reembolsable. En ese entonces el programa estaba en $645, yo debía pagar $145 para presentar la entrevista y el examen. Presenté la entrevista, me fue bien. Presenté el examen, es el que se llama el ITEP, que es un examen donde evalúan tu speaking y tu listening. Este examen tenía como varios requisitos, tenías que tener cámara encendida, debías estar en un cuarto tú solo o sola,
no podías anotar, mirar, o sea, era como un poco estricto. Y para mí no fue tan fácil, o sea, sí fue complicado. Bueno, y algo que quiero mencionar es que la atención desde el principio fue muy buena. La asesora me resolvía las dudas, cuando yo le escribía pues me contestaba casi que de inmediato. Entonces, y era muy amable. Y algo que me gusta de, digamos, de esta agencia es que te asignan una asesora. En cambio, en otra agencia, como que tú pasas por varias personas. Entonces, si tú tienes alguna duda, tú no sabes a quién preguntarle. Y, o sea, y en el proceso tú tienes miles de dudas. Entonces, me parece una ventaja tener a una sola persona a quien tú le puedas preguntar. Ya de pronto, si esa persona no tiene la información en ese momento, pues puede preguntar. Pero me parece que es como más cómodo tener a alguien. Bueno, en cuanto al ITED, a mí, digamos que, o sea, para mí me fue bien, pero la asesora lo que me dijo era que había sacado un puntaje bajo en el tema del listening. Yo saqué 5 en speaking y creo que 2,5 en listening, no recuerdo muy bien, pero el promedio me daba como en 4, 4 y algo. Entonces me dijeron que no, que me debían hacer un English check. ¿Qué pasa? Cuando a ti no te va como que ni tan bien ni tan mal, o sea, como que sacas un puntaje pero no muy bajito, te hacen una llamada, o sea, como la que les mencioné al principio, revisan cómo está tu inglés, si está bien, es como que bueno, ya te pasan el examen. Si es digamos, un puntaje muy bajito, te toca volver a repetir y además te toca volver a pagar. Entonces, para que tengan eso presente. Ah, bueno, otra cosa es que el English Chess no me lo hizo la asesora que yo tenía asignada en ese momento, sino que me lo hizo otra asesora. O sea, tiene que hacerlo una persona diferente como para mirar si, o sea, como que si es verdad que tienes un buen nivel o qué. Entonces, me lo hizo otra asesora, me fue súper bien, entonces me pasaron como el examen. Luego de eso, empecé a preparar, bueno, digamos que en el transcurso de que tú vas presentando entrevista, examen, tú sigues como llenando el perfil, ¿cierto? No es como que, o bueno, de pronto algunas personas lo hacen muy rápido, pero en mi caso yo lo iba llenando, iba haciendo el video y tuve que, digamos, llenar un reporte médico. ¿Yo qué hice en ese momento? Yo mi reporte lo llené con una médica de la EPS. O sea, yo pedí una cita médica y le dije que me firmara. O sea, ya yo lo tenía lleno y solamente ella me lo firmó. Algunas creo que no se los han aceptado, entonces tienes que pagar una cita particular. O hay médicos que conocen el programa y pues ya te hacen eso, ¿cierto? Como 30.000 pesos colombianos creo que cuesta o 40.000 pesos. O sea, como que te llaman, te hacen las preguntas, chequean que todo esté bien y pues como que ya te hacen ahí el reporte. Entonces, bueno, averigua si de pronto con tu EPS puede ser posible que te lo hagan y pues ahí sale gratis. Bueno, luego de que yo presenté el ITEP, ya tenía todo mi perfil listo, lo único que me faltaba era hacer la prueba de personalidad. La agencia hace una prueba de personalidad, pero no muestran los resultados. Entonces, cuando ya tú tienes todo listo, en este caso yo tenía entrevista, examen, perfil, prueba de personalidad y ya, creo que eso era todo. Y lo mandan el perfil a estudio. Mandar perfil a estudio significa que alguien en la oficina de London va a revisar toda tu información y decide si te aprueban o no en la agencia. Esto se puede tardar, a ver, a mí creo que se me tardó una semana, y chicas que demoran 2, 3 semanas, hasta un mes el perfil en estudio. ¿Por qué pasa? No sé. Entonces como que suerte, me imagino. En mi caso se demoró una semana, yo quedé en línea para empezar a recibir familias. Bueno, algo que me pasó era que a mí no me llegaban familias, yo demoré como una semana en línea y nada que me llegaban familias y la asesora solo me decía ten paciencia y pues en ese momento lo último que tú tienes es paciencia porque ya yo quería saber cómo era el cuento de entrevistar con las familias y empezar a practicar, bla, bla, bla. Entonces, bueno, creo que una amiga me ayudó y yo tenía la fecha que estaba disponible para empezar en junio y era como, o sea, era como mayo en ese entonces. Entonces lo que hicimos fue que modificamos la fecha que yo estaba disponible desde mayo y empezó a llegarme la primera familia. Pues empezaron a llegarme las primeras familias. Entonces yo me entrevisté, algunas me decían que no, yo me sentía mal. Hubo otras familias a las que les dije que no.
Hasta que encontré a mi host family, que fue con la que yo conecté, hicimos match y ya la agencia enseguida me envió un correo felicitándome por el match y ya empezaba el siguiente paso, que era la entrevista en la embajada. Bueno, ya ahí me mandaron como todos los enlaces donde yo debía hacer registros, pagos para todo el tema de la entrevista, elegir las fechas. Yo tengo un video donde explico cómo fue el proceso. Luego de que mi visa fue aprobada, tuve que hacer el pago del programa. Bueno, esa es otra ventaja que tienen que mirar de las agencias. Que hay agencias que tú pagas al principio y no te devuelven el dinero, otras sí te devuelven el dinero. Entonces, pregunta toda esa información, lee los contratos muy bien, porque he visto que hay agencias que tienen contratos ahí como que, como no lo sé, como muy, muy sospechosos, ¿saben? Entonces, como que esto es algo que yo resalto mucho, y es que, o sea, cuando tú tienes visa en mano, o sea, ya tú tienes un pie en Estados Unidos. Entonces, como que ya yo me sentía más segura de pagar ese dinero, pues porque ya yo estaba lista para viajar. Entonces pagué el resto, que fueron $500. Eh, y pues ya ahí empecé pues como a hacer maletas y todo eso. Recuerdo que bueno, cuando yo terminé de hacer como todo mi proceso con la visa, inicié a hacer los entrenamientos online. Ahorita creo que ya está presencial el entrenamiento en Nueva York. En ese momento a mí me tocó online, que yo creo que lo podía hacer antes de la entrevista en la embajada, pero yo lo hice después porque no quería invertirle tiempo sin saber qué iba a pasar. Entonces los entrenamientos eran de primeros auxilios y todo como el tema de adaptación, tips para digamos, vivir la cultura y trabajar con los niños. Entonces ahí te daban como, sí, como tips y recomendaciones para adaptarte a tu vida acá en Estados Unidos. Bueno, yo hice mi entrenamiento y no recuerdo si fue antes de llegar a Estados Unidos o después. Me llegó el correo de la LCC diciendo pues que ella era mi LCC, me mandó ese contacto. Luego, como de una semana, no recuerdo cuántos días de yo haber llegado, ella fue a la casa, pues como a ver yo cómo estaba, cómo me sentía, me hizo algunas preguntas de que si me pagaban puntual, de que cómo me iba con los niños y demás. Y pues ya, básicamente eso fue todo. Cuando tenía dudas, la LCC me respondía los mensajes, las llamadas. No tuve así como quejas de ella, hacíamos actividades y todo eso. Hice amigas ahí donde yo estaba en Illinois. Y ya, creo que eso fue como toda mi experiencia. ¿Qué pasa con mi experiencia? Yo nunca pasé por un rematch, ¿cierto? Entonces como que no tengo tanta información, porque tú puedes conocer realmente cómo es una agencia cuando tú pasas por situaciones estresantes como un rematch. Entonces ahí tú te das cuenta si la agencia es buena, y a veces no es la agencia siquiera, sino también depende mucho de la LCC. Como que la LCC tiene autonomía, entonces a veces ella te dice si te da una semana más o no, si te acepta el rematch o no. Sería bueno también, yo tengo una amiga que ella estuvo en rematch con esta agencia y ella puede compartirnos la experiencia de cómo fue, ¿cierto? Para que vean cómo es cómo es todo este proceso, ¿cierto? Y cómo se puede realmente comportar la agencia en estos casos. Bueno, y adicional, en el momento en el que ya a mí se me estaba terminando el periodo del programa, me mandaron un correo donde yo tenía que decidir si iba a extender o si ya me devolvía. Entonces yo en ese momento no sabía, pero bueno, a la final decidí que iba a extender con otra familia. Entonces ya uno elegía como la fecha, perdón, elegía como que llenaba la información en el perfil. Eso fue lo que hice, quedé en línea. Mi hostmom como que confirmó la información, porque ellos deben como corroborar que sí, o sea, que yo sí era su au pair actual, y ahí aparecía como la información de contacto para que las familias pudieran preguntar por mí. En el caso de que de pronto yo no hubiese extendido, yo hubiese tenido que elegir la fecha en la que me iba a devolver. Yo podía elegir si me devolvía el 3 de agosto, que era el día que yo cumplía el año, o si quería tomar el Travel More. Entonces ahí tienes como varias opciones si te quieres quedar
una semana, si te quieres quedar el mes completo. Entonces, bueno, eso fue lo que yo hice, pues decidí extender. Pero si tienes como esa posibilidad de elegir la fecha, si te quieres quedar un poquito más o si simplemente decides devolverte en el momento en que se acaba tu periodo del programa. Y bueno, yo podría decir que mi experiencia hasta ahora ha sido buena. Es una agencia que yo diría que sí recomiendo, no solamente por la experiencia que yo he tenido, sino que muchas chicas recomiendan la agencia, o sea, porque como que han tenido malas experiencias con otras agencias o se han escuchado historias de otras agencias y acá, por ejemplo, han sido experiencias diferentes. No digamos que todas, porque yo sé que hay chicas que la han pasado muy mal y que de pronto la agencia no les ha brindado el acompañamiento, pero diría que entre las agencias pues así como más reconocidas, yo creería que esta es la mejor. Entonces sí la recomiendo. Igual si ustedes recomiendan alguna agencia también déjenla en los comentarios. Eh, bueno, otra cosa. ¿Qué pasa con esta agencia? O sea, es que creo que esta agencia tiene muchas cosas positivas. Lo único malo, o sea, para mí lo único malo era el examen en inglés, porque me parecía muy complicado de entender la parte del listening. Pero por ejemplo acá tú no pagas extensión, yo no tuve que pagar para extender con otra familia, en cambio que con otras agencias sí pagas extensión. Entonces con el salario que tenemos creería yo que no es justo pagar extensión, ¿cierto? Entonces por eso sí recomiendo la agencia por todos los beneficios que tiene en comparación digamos de las otras. Y bueno, quiero cerrar el video, quiero acabar el video, perdón, haciendo una recomendación, y es que algo que me gustaría de la agencia, que considero que ha tenido un buen acompañamiento. De hecho, mi asesora me escribe, me pregunta de Colombia, me pregunta que cómo me va, que cualquier cosa, que hable primero como con la LCC, pero al menos pues como que escribe, ¿no? Porque de tantas chicas que reciben, me parece que es, o sea, como que es bonito que me escriban, aunque sea un mensaje automático, pero eso me parece importante. Y agregaría que de pronto la agencia tuviera acompañamiento psicológico independiente de la experiencia de cada quien. O sea, así como digamos que hay experiencias malas, también hay experiencias buenas, pero eso no quiere decir que tú no te sientas triste, que no te sientas mal, que no te den ganas de volverte. Puedes tener la mejor host family, pero aún así, o sea, sí es importante como tener ese acompañamiento psicológico. Sé que es complicado porque somos demasiadas, pero me gustaría que en un futuro la agencia le pudiera apuntar a eso. Y bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver el video. Si tienen más recomendaciones sobre temas que les gustaría que les compartiera en el video, me lo dejan en los comentarios. Y si quedo como pendiente, me gustaría tener de pronto alguna invitada, otra chica que pueda compartir experiencias distintas a las mías, y eso les va a dar como digamos una perspectiva más amplia del programa, de la agencia, de la vida acá en Estados Unidos. Entonces sí, voy a dejarlo como un proyecto a mediano, largo plazo. Y bueno, de nuevo gracias y nos vemos en el próximo video.